Gloria al nombre del Señor Jesús. Estamos aquí en esta tarde en la voz de Dios que señala el camino. Muy agradecidos con el Señor porque ha sido bueno con nosotros y porque nos da esta hermosa oportunidad de poder presentarnos una vez más en este espacio para llevar hasta ustedes una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, una palabra de estructura, una palabra que nos da aliento a nuestros corazones. Señor, te bendecimos y te exaltamos, te damos honor, te damos gloria y honra, alabanza y exaltación, porque tú, Señor, eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que me asistas con tu presencia en esta tarde para llevar este mensaje de vida a través de este programa que me has permitido realizar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 2. Leemos la palabra del Señor así. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a mirar en esta tarde una enseñanza, un pensamiento que tengo en esta tarde para transmitir, que es lo que te estamos transmitiendo, enseñanzas cortas, breves, pero con la ayuda del Señor creo que han sido y serán de mucha bendición para cada uno de los que la escuchen y para cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar en breve tres poderes del pecado. Tres poderes del pecado. Bueno, así lo titulo. Bendito el nombre del Señor. Primero podemos ver un poder del pecado. El poder del pecado, el engaño. El engaño. ¿Quién no puede ser engañado? Pues la verdad, el engaño puede llegar a cualquier persona, ¿cierto? A cualquier persona puede llegar el engaño. Pero hay diferentes formas de la manifestación del engaño, ¿cierto? Una de las cosas que se pueden utilizar para ejercitar el engaño es la astucia, ¿cierto? La astucia de las palabras o de las actitudes, ¿cierto? La astucia. Con relación a la astucia, entonces, a través de cómo utilizar la astucia. Entonces se necesita sabiduría, se necesita malicia para utilizar la astucia. Hablando acerca de esto, la Biblia, la palabra del Señor, me enseña que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces, ¿qué es una maquinación? Una maquinación es un programa, por así decirlo, detallado, maquiavélico, para un mal o para un mal fin. Bendito el nombre del Señor. Entonces podemos mirar la forma sencilla, como estoy diciendo, o sea, el pecado te engaña, el pecado me engaña, el pecado engaña a la humanidad. Desde el principio siempre ha sido así. El pecado no llegó sin engaño, o sea, no llegó y de una vez Eva cayó en el pecado así sin más ni menos, no, fue engañada, a través de las palabras, entonces fue engañada. Pero aquí el detalle es que, bueno, aunque hablamos acerca de la dispensación de la inocencia,
tiene cierta razón en cierta forma. Pero Adán y Eva no eran inocentes con relación a lo que ellos podían y no podían hacer. Ellos sabían qué podían y qué no podían hacer. Bendito el nombre del Señor. Con relación a ese punto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ya había una advertencia. Una de las cosas, entonces, una puerta muy amplia o una forma más fácil de engañar al ser humano es entonces la ignorancia, ¿cierto? La ignorancia. Pero con relación a este punto, si señalo a Eva como referente y a Adán, aunque Adán no fue engañado, simplemente él comió, porque a él nadie le dijo, nadie lo engañó con palabras, sino que simplemente la mujer le pasó y comió. Entonces la ignorancia, mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría, dice el Señor. Entonces claro, el pecado me engaña, pero máxime cuando hay ignorancia, cuando yo ignoro la función de algo, cuando yo ignoro el poder del pecado, o cuando yo ignoro que lo que voy a hacer efectivamente me va a causar daños. Entonces el engaño no solamente, o sea, se da más fácil cuando hay ignorancia, claro está, ¿cierto? Pero ¿qué tal cuando no hay ignorancia? Por eso la Biblia, cuando no se ignora entonces, cuando no se ignora que lo que voy a hacer es pecado. La Biblia, la palabra del Señor dice que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, o que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahí está el pecado. Pero la Biblia también señala acerca de los pecados de ignorancia, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor. Entonces, mire, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, ¿cómo es posible que yo sabiendo que esto me mata y yo no quiero morir, me lo tomo? ¿Ya? Entonces, cuando yo sé que esto me mata y me quiero morir, pues me lo tomo, porque me quiero morir. Pero si yo no me quiero morir y sé que eso me mata, ¿por qué me lo tomo? Entonces viene el engaño, ¿cierto? O sea, estamos hablando acerca del engaño. Son esos momentos, son unos momentos tan difíciles, son unos momentos tan poderosos, por así decirlo, en el momento de la tentación. Porque es que el momento de la tentación, bueno, se puede dar, llega el engaño, claro está. Pero es que la tentación, no es que yo no sepa que eso es malo, sino que es que yo sé que eso es malo. Yo sé que eso me va a acarrear los problemas. Pero en ese momento entro en un momento de ignorancia, de ceguera, o sea, como que quedo anulado por un momento, por un instante. Porque la tentación es empujar, ¿cierto? Es empujar, es conducir, es seducir. Entonces cuando viene ya la seducción, cuando llega la seducción y soy seducido, mi mente, mis emociones son seducidas, parece ser que esa lámpara de mi entendimiento con relación al aspecto del pecado como que si se apagara. Porque ¿cómo es posible que yo estoy predicando todo el tiempo a causa del pecado y me paro de aquí a pecar? Entonces hay unas cosas que intervienen ahí que parece ser como si hicieran una división entre mi entendimiento y la realidad. Entonces el pecado me anula el entendimiento para poderme engañar, me anula, me enceguece el entendimiento para poderme engañar. Porque yo sé que si golpeo a otra persona, pierdo mi comunión con Dios, que si robo, pierdo mi comunión con Dios, que si fornico o adultero, pierdo mi comunión con Dios, que si, bueno, todo lo que se refiere al pecado, si yo lo acepto, si lo hago, pues entonces yo voy a entrar en problemas de pecado con Dios.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué soy, o sea, cómo es posible que sea arrastrado de allá? Entonces el engaño, el pecado toma ocasión de muchas, o sea, como que echa mano de varias herramientas. Y una de las cosas de las cuales toma herramienta es el poder de la carne, de mi carne. No hablo de mi cuerpo, sino de las obras pecaminosas que hay, de Gálatas 5:19, por decir una lista, ¿cierto? Entonces, claro, el engaño llega porque mi carne me seduce. Entonces, cuando ya hay una seducción, parece ser que la seducción al pecado me nubla el entendimiento y me arrastra a cometer el pecado. Cuando yo he hablado acerca, de pronto con alguna persona, acerca de por ejemplo, que un hermano o un pastor o algo, o cayó con una mujer o viceversa, una mujer con un hombre, y de pronto la persona con la que se acostó, de pronto ni siquiera físicamente es mejor que la pareja que tiene, pero ¿cómo así? ¿Pero qué pasó? Entonces yo digo, es que la diferencia se llama pecado. Esa es la diferencia, el pecado. Pero si es que es lo mismo, es el mismo, es un hombre, es una mujer. Las sensaciones a grandes rasgos o determinaciones pueden ser las mismas, sí y no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia se llama pecado. Entonces, he aquí el engaño del pecado. Entonces, ¿cómo me engaña el pecado? Me seduce, me seduce y me nubla el entendimiento. Como si me apagara la luz. Como que si me apagara la luz en un instante. Y en ese instante del mundo espiritual, entonces es donde la persona llega y resbala. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído y seducido. O sea, ¿y dónde está esa concupiscencia? En mi carne. En mi carne. Y cuando hablo de mi carne, no piense como muchos que estoy hablando de mi cuerpo. No, mi cuerpo es santo. Y su cuerpo es santo. Si usted es hijo de Dios, su cuerpo es santo. Estoy hablando de los apetitos de la carne, del pecado. Y no estoy hablando del cuerpo, sino de ese deseo carnal, de ese deseo de pecar que hay en la naturaleza humana, porque el cuerpo es del Señor, bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando la Biblia habla de Gálatas 5:19 y de otras listas semejantes, no está hablando acerca del cuerpo, sino que está hablando acerca de las acciones de la naturaleza misma que me conduce a practicar el pecado. Entonces el engaño del pecado se da con la tentación, la seducción. La tentación entonces me seduce, me atrae, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me seduce? ¿Por qué me atrae? Me atrae, me seduce y me engaña a causa del nivel de concupiscencia que en usted y en mí hay. Y bueno, el nivel de concupiscencia, ¿qué es? Pues exactamente es los deseos, los malos deseos, porque concupiscencia significa exactamente eso, malos deseos. Entonces, esos malos deseos me arrastran o si se dejan seducir a causa de la tentación y en el momento, en instantes, se me va de la mente, se me da de mi vida, que eso me va a causar unos múltiples problemas y me va a hacer caer de una altura donde yo estoy. Y eso es impresionante cuando una persona cae en esta situación. Ser tentado. Yo no sé si usted ha visto la tentación como de pronto algunas personas la hemos visto. Porque cuando yo he sido tentado en algunas cosas que de verdad he sido tentado, este cuerpo se pone tembloroso, tiembla de la tentación. Ya sea frente a una discusión, ya sea frente a una mujer o a una situación adversa, y el cuerpo se pone tembloroso, como, ¿cierto? Ahí es donde el hombre espiritual
se tiene que levantar de una manera poderosa para aplacar el hombre natural y entonces no llegar a caer en el engaño del pecado. Jesús nos enseña entonces una petición continua y es la que dice en el Padre Nuestro, y es: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bendito el nombre del Señor. Bueno, yo he dicho que esa oración es matutina a causa de que dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Digo yo que es matutina. Y sería bueno realizarla. O sea, yo la realizo hace algún tiempo y no lo hago a manera de rezo, lo hago a manera de oración, consciente de que estoy delante del que me puede librar de la tentación y del que puede hacer posible que mi vida permanezca en pie, porque si por mí fuera, por usted fuera, no estaríamos en este camino. Así que tenemos que tener muy abiertos los ojos del entendimiento, bendito el nombre del Señor, porque el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el que cega los sentidos para que no comprendamos el valor de la santidad, para que no valoremos ni tengamos en cuenta o guardemos esa estabilidad y buscamos crecer. Así que entonces la vida del cristiano está en peligro en una constante. Es un peligro constante en la vida del cristiano de llegar a caer en X o Y situación. Por eso tenemos que estar aliados al Espíritu del Dios viviente para no dejar ser arrastrados por el poder del pecado o del engaño. Bendito el nombre del Señor. El poder del pecado, hablando acerca del engaño. Entonces recuerde las tres cosas que hemos dicho. Entonces, ¿cómo? Primero viene la seducción. Amén. Primero la seducción, la seducción. Luego que viene la seducción me seduce. A través de la seducción, entonces soy ¿qué? Tentado. Bendito el nombre del Señor. Viene la seducción a través de ¿qué? De lo que dijimos al principio, como dijo, como dice la Biblia, la palabra del Señor, a través de una maquinación. Entonces la seducción por maquinación. Bendito el nombre del Señor. Y lo tercero, me cega el entendimiento, cegar el entendimiento. Cegar el entendimiento. Bendito el nombre del Señor. Tres armas entonces poderosas para el poder del pecado ejecutarse en mi vida. ¿Y cuál herramienta utiliza? ¿Qué herramienta tengo yo para que esas tres cosas están? ¿El poder de qué? Mi propia concupiscencia. Mi propia concupiscencia. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el pecado, ya tomando ocasión en la vida del hombre, como dice Santiago el apóstol, que entonces viene el pecado, ¿cierto? Entonces me seduce a causa de mi... Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, o sea que a causa de mi concupiscencia hay una seducción. Y cuando esa seducción a causa de mi concupiscencia, a causa de mis malos deseos, entonces viene ya la acción del pecado como tal, y el pecado siendo consumado, pues atrae la muerte, sí, atrae la muerte, bendito el nombre del Señor. Entonces, mire, si usted y yo trabajamos sobre el aspecto de la concupiscencia, y trabajamos continuamente sobre el aspecto de la concupiscencia, vamos a regular el nivel de la concupiscencia a un nivel muy bajo para que no seamos afectados. Y ese es un trabajo continuo que tiene que hacer el cristiano, que debe de hacer si quiere permanecer fiel al Señor. Segundo, entonces, contamina la contaminación del pecado. La contaminación del pecado. Hay un dicho entre nosotros, o algunos dichos, y dice es: el que entre la miel anda, algo se le pega.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bendito el nombre del Señor. Y la Biblia, la palabra del Señor me dice que el que anda en camino de pecadores vendrá a caer en uno de ellos. Y también me dice que las dádivas corrompen el corazón. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo tengo que tener cuidado la contaminación del pecado. ¿Cómo me contamino? O sea, ¿cómo hago cómo me contamino? ¿Cómo me contamina a mí el pecado? Bendito el nombre del Señor. Yo tengo que mirar, porque si realmente las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que eso ya es un versículo bíblico, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, eso es real. Entonces yo tengo que mirar cuál es el medio en el cual yo me rodeo, o si voy a estar en ese medio. Entonces, como dice la Biblia, la palabra del Señor, no se conviertas en ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos, porque si pasa lo contrario, pues mi vida está acabada. Entonces yo debo de que las personas son las que me van a mirar a mí como un referente para buscar al Señor y no al contrario. O sea, yo no voy a esperar que mirarlo a ellos para irme en pos del mundo, que es lo que mucha gente hace. Entonces, el mal cristiano mira cómo se está moviendo el mundo. Yo me quedo asombrado, la verdad, me quedo asombrado cuando hay personas que le interesa todo lo de la farándula y todo lo que está pasando en el mundo le interesa. O sea, todo lo que está pasando en medio de la gente, de los ídolos del mundo, le interesa de una manera tan tremenda que yo me quedo asombrado, porque es que eso a nosotros no nos debe importar, porque es que eso está fuera de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, claro, a mí no me interesa si el fulano, la fulana, que se consiguió otro marido, que se fue con que la vieron en la playa, que esto y aquello, sobre todas estas cosas, no. A mí no me interesa eso. Porque es que yo estoy en otro mundo, aunque estoy en este mundo, estoy en otro mundo. Entonces, la contaminación del pecado, dejarme contaminar por los efectos del pecado que se mueven en otra persona. Entonces, claro, ¿cómo me dejo contaminar? Porque me pongo a hablar como ellos, me pongo a actuar como ellos, me contamina. Entonces viene la Navidad, entonces yo tengo que estar en Navidad porque todo el mundo está en Navidad. Yo tengo que estrenar porque todo el mundo estrena. Yo tengo que hacer la fiesta de fin de año y del 24 y del 8 de diciembre porque pues, todo el mundo la hace. Y hay hasta muchos que dicen, yo soy cristiano. Y usted va a mirar y hasta todavía tienen el árbol de Navidad. Y todavía ponen el mantel de la Navidad. Y todavía se mandan regalos por Navidad y tarjeticas de Navidad. Pero es que eso es de la gente de afuera. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Bendito el nombre del Señor. Cosas muy sencillas. Pero por decir, ¿cierto? Por decir algo que hace poco acabó de pasar, de acontecer. Entonces, miren. Entonces tenemos que mirar el engaño, la contaminación del pecado. ¿Cómo me contamina a mí el pecado? ¿En qué aspecto me contamina a mí el pecado? El pecado contamina desde todo punto, desde todo ángulo contamina. Y bueno, ¿cómo nos contaminamos nosotros? Muy fácil. Yo hablo mucho de eso, digo mucho esto. Yo me contamino por lo que miro. Por lo que miro y lo deseo, porque yo miro todo, ¿cierto? Yo voy aquí para allá con una persona que no sea cristiano y todo lo que esté enfrente de nosotros puede que nosotros lo vamos a ver igualmente. Pero una cosa es cómo lo mira él y cómo lo miro yo. ¿Cómo mira usted y cómo mira el no cristiano? ¿Cómo mira usted que es una persona temerosa de Dios y cómo mira el no cristiano? ¿Cómo desea o qué desea usted y qué desea el no cristiano? Porque lo que usted desea no puede ser lo mismo que desee la persona que no es cristiana, no puede ser. Usted tiene que desear otras cosas, usted tiene que querer otras cosas, porque es que usted es cristiano. No importa que sea humano o sea hombre o mujer, usted es cristiano, y si es cristiano, usted va en contra de la corriente. Entonces la contaminación, entonces yo me contamino por lo que veo y como lo veo. O sea, cómo permito que lo que estoy viendo, cómo permito que eso llegue a mi cerebro, que me llegue al corazón, contamine mi parte emocional
y luego contamine mi parte intelectual porque me pone a hacer las cosas. Yo tengo que tener cuidado con eso. ¿Cómo me contamino? Entonces mis sentidos, cómo miro, cómo oigo, cómo hablo, dónde voy, qué hago y qué no hago. O sea, cómo me contamino. Y es muy fácil uno contaminarse. ¿Verdad que es muy fácil contaminarse? Usted puede llegar a caer en contaminaciones graves de pecado y no darse cuenta. Bendito el nombre del Señor. Llegó a mi casa en cierto personaje una vez a ofrecerme algo, pero no que lo comprara, sino que me lo enviaron. Y me vi casi obligado a recibirlo, porque me enviaron algo y entonces yo sabía de manos de quién venía. Entonces yo dije, no, él le manda a decir que lo reciba, que eso no es robado, porque yo sabía que el hombre era un ladrón, que lo reciba, que le asegura que eso no es robado, que eso fue conseguido a lo bien. Ven, porque es que la verdad uno para contaminarse es muy fácil. Ahora, si yo me contamino ignorando la contaminación, pues el Señor me ayudará, ¿cierto? Sin embargo, el Espíritu Santo a uno le enseña y le muestra cosas. Le dice, sino que a veces uno pasa inadvertido, quiere pasar inadvertido las cosas. Yo tengo que mirar, porque ¿cómo me puedo contaminar? Yo me puedo contaminar por la avaricia, yo me puedo contaminar por la ambición, yo me puedo contaminar por la envidia, yo me puedo contaminar por la ira, por los celos. Yo tengo que mirar entonces, ¿cómo? Porque es que el pecado contamina. El pecado contamina y es una contaminación, o sea, la contaminación es arrojada a todo. Llámese como se llame, la contaminación es arrojada a todos. Bendito el nombre del Señor. Así que nos guarde el Señor para que sea el Espíritu Santo quien abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ser cubiertos por el poder, por su gran poder, para que esa contaminación que es lanzada continuamente a nosotros y que son alcanzadas o que llegan a nosotros a través de nuestros sentidos, entonces nosotros podamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Por eso qué bueno es estar conscientes de esto y mantener, buscar siempre el perdón del Señor y que el Señor nos ayude para permanecer limpios y para permanecer en santidad de acuerdo a su misericordia. Porque la contaminación llega así, llega inadvertida y cuando usted menos piense, usted se contamina del pecado. Porque el pecado contamina toda la atmósfera donde estamos viviendo. Bendito el nombre del Señor. El pecado destruye. El pecado destruye. Por eso la Biblia muy clara en decir que Satanás o el ladrón vino para matar, para hurtar, matar y destruir. Bendito el nombre del Señor. El pecado destruye. Una mala acción. Yo voy por la calle en mi moto o en el carro o como sea y puedo llegar a tener un problema tan grave que puedo llegar a destruir mi vida, destruir la vida de otro y destruir mi familia y la familia de otro. Simplemente porque me aceleré en la moto, me aceleré en el carro, porque no tuve cuidado, porque me pasé un semáforo en rojo, bueno, por cualquier razón de estas, y puedo llegar a destruir mi vida y la vida de otro. El pecado no solamente me daña a mí. Para que el pecado me dañe solamente a mí, tiene que llegar a mi vida, cubrirme y matarme ya, y que no tenga yo ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni nada. O sea, que sea solo exactamente en el mundo. De resto, el pecado contamina. El pecado contamina y el pecado destruye. Contamina y destruye a corto y a largo alcance. Porque si bien es cierto, el pecado contamina continuamente, pero la destrucción del pecado se puede dar paulatinamente. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Recogerá. Bendito el nombre del Señor. Así que, si somos conscientes de que el pecado destruye, tenemos que aborrecer el pecado porque es un arma de destrucción. Y si es un arma de destrucción, pues usted no quiere ser destruido. Yo no quiero ser destruido. Por lo tanto, entonces, vamos a estar muy pendientes porque tenemos que combatir al destructor de nuestras almas. Si combatimos al destructor de nuestras almas, esto lo tenemos que hacer bajo la cobertura del Espíritu Santo
Y esto lo tenemos que hacer siendo conscientes de lo que usted y yo somos. Si usted y yo perdemos conciencia de lo que somos, entonces caemos en el engaño del pecado, en la contaminación del pecado y en la destrucción. Porque el pecado destruye. Destruye familias, destruye personas, destruye familias, hogares, naciones, destruye el mundo, destruye mi comunión con Dios y destruye mi comunión en el hogar, destruye la comunión, destruye las familias, destruye las empresas, destruye todo. Bendito el nombre del Señor. Por eso el pecado es nuestro peor enemigo, pero hay quienes andan de gancho con el pecado, continuamente pecan, y lo más terrible es que hay muchos hermanos que continuamente pecan y lo hacen como si no fuera pecado. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces tenemos que tener mucho cuidado en la destrucción del pecado, porque si yo dejo que mi vida sea destruida a causa de mi destrucción por el pecado, entonces mi destrucción va a servir también para destruir a otros. Como cuando alguien tira una granada para querer matar a una persona, pero alrededor hay 10 o 20 personas y los puede matar a todos. Así es el pecado. No destruye solamente el objetivo señalado, sino que también lo que está a su alrededor. Bendito el Señor. El pecado mata, aniquila, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado mata. ¿Cómo me mata el pecado? El pecado me mata porque lo primero que hace es romper mi comunión con la vida. ¿Quién es la vida? Dios es la vida. Jesús es la vida. Y cuando yo cometo pecado, cuando yo acciono el pecado en mi vida, entonces rompo mi comunión con Dios. Porque pecar es ir en contra de lo que Dios quiere que realmente hagamos. El pecado es ir en contra de los mandamientos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Para ir terminando, quiero decirle que hay 3 clases de muerte. Y está el pecado, está la muerte física, está la muerte espiritual y está la muerte eterna. El pecado mata en esos 3 aspectos. El pecado mata la parte espiritual. Lo primero que hace es matar, romper mi comunión con Dios. Rompe, mata, me aleja. Porque la muerte es exactamente separación. Entonces el pecado me separa de Dios, me anula la presencia de Dios. Entonces ahí está la muerte que espiritual. Luego viene entonces la muerte física. Porque la muerte apareció en el hombre a causa del pecado. Llega la muerte física en determinados años, una acumulación de pecados y viene la muerte. Bendito el nombre del Señor. Y bueno, el cristiano que muere en el Señor, pues tiene una esperanza de una resurrección poderosa. Pero viene la muerte eterna. El pecado mata eternamente. Así que la gravedad del pecado no es simplemente de momento. Vamos y pecamos y pasamos bueno y esto o aquello, como dice el hombre de pecado. No se trata de eso. El pecado te está destruyendo. El pecado destruye tu familia, destruye los propósitos de Dios en tu vida, destruye tu futuro, destruye tu descendencia y destruye lo más precioso que hay, destruye nuestra alma, nuestro espíritu, y toda esperanza se pierde cuando el pecado se entroniza en nuestra mente, cuando el pecado se entroniza en nuestro corazón. Perdemos toda esperanza de vida, de paz, de gozo y de felicidad. Por eso, en esta tarde, esta enseñanza, en la voz de Dios que señala el camino es: apartémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu y busquemos en el Señor el perdón, busquemos en el Señor la santificación y busquemos en Él esa restauración y busquemos en Él esa comunión permanente. Recuerde que esta es la voz de Dios que señala el camino. Dios los bendiga. Feliz tarde para todos
y que esta palabra tan sencilla sea de grande bendición para su vida.